Suma es un videojuego de puzzle creado por distribución de PopCap Games en el año del 2003. Está disponible en varios formatos. El juego se remonta a la cultura inca, el cual consiste en que el jugador debe de tomar un grupo de 3 bolas o 3 círculos del mismo color alrededor de la pista para que no llegue al final de la ruta, ya que si llega al final se termina el juego. Hay 5 tipos de bolas, entre ellas se encuentran alcance, reversa, pausado y lentitud. Este juego logró ganar como el mejor juego del año del 2004, sin duda fue un éxito. Mientras que Chuzzle Deluxe fue creado por la misma empresa en el año de 2005, en el cual se presenta un tablero de 6x6 de pequeñas pelusas de 8 colores diferentes. Para avanzar se deben de colocar 3 o más Chuzzles para poder eliminarlos y ganar puntos. También hay medallas ganadoras y también hay otros retos dentro del juego. Para el 2018, la empresa generó un juego de Chuzzle Deluxe 2 para Android, pero poco estable, haciendo que perdiera popularidad. Ahora en la actualidad, ninguno de estos dos videojuegos estuvo disponible jamás para Android, pero ahora en este tutorial te voy a mostrar cómo poderlo obtener para Android, ya que solamente en aquellos años solamente había salido para computadora, pero estoy seguro que te va a fascinar bastante esta información. Ahí lo tenemos, vamos a esperar a que cargue, es la primera vez que lo vamos a abrir. Y recuerda que pues este videojuego está totalmente disponible para cualquier celular de Android. Si tú quieres alguna aplicación, algún videojuego mucho después, tú puedes mandarme mensaje debajo de los comentarios y podré mencionártelo en un siguiente video. Mientras vamos a dejar que cargue para que podamos empezar a jugar. Muy bien, yo le voy a dar play. Voy a poner mi nombre. ¿Vale? Que voy a activar el teclado y le voy a poner Obed, muy bien, y lo tengo, muy bien, ahí está. Y entonces voy a empezar a jugar. Lo único que tengo que hacer es mover y empezar a nivelar los círculos, ¿no? Lo mejor es que es relativamente fácil y funciona con el touch del celular, ¿no? Y si más si tenemos un lápiz inteligente, podemos jugar mucho mejor. Lo único que te hay que hacer es arrastrar los circulitos y que el bote se vaya rellenando. Vamos a ir jugando, vamos a movernos por acá, ahí está, y aquí lo tenemos, muy bien. Vamos aquí a movernos, muy bien, vamos a girarlo por acá, muy bien, este se va para acá, rojo con rojo, muy bien, amarillo, naranja, y vamos a mover un verde por acá, muy bien. Este juego está muy entretenido, seguramente pasaremos horas y horas jugando este videojuego con tal de terminarlo. Vamos a ver, ahora nos toca en el caso dado azul, vamos a moverlo para acá, y hemos terminado el videojuego. Este tiene diferentes niveles, obviamente con el tiempo pues vamos desbloqueándolos y sobre todo vamos ganando nuevas medallas. Aquí lo tenemos como yo lo expliqué en los 90 segundos. Yo le puedo dar clic aquí en menú, vamos al My Menú, ok, y ahí nos van a aparecer diferentes. Los que están más interesantes es donde dice, permítanme, hace mucho tiempo que ya no lo juego. Muy bien, aquí vamos a darle en My Menú y le voy a dar en Send Chuzzle. No, ese tampoco es, me parece que es el último. Ajá, Mint. En Mint está interesante porque del lado izquierdo nos aparecen cómo nosotros debemos de colocar o qué es lo que debemos de armar, ¿no? Aquí se puede ver, tenemos que armar la figura del lado izquierdo, obviamente moviendo los círculos al momento o al grado para que se puedan colocar de la forma correcta. Entonces miren, por ejemplo, aquí está la figura y nada más lo único que me falta sería mover estos que tengo por acá. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer esto por aquí, luego voy a mover este por acá y voy a girarlo para acá. Entonces esto me va a permitir que yo tenga la oportunidad ahora de mover, ¿cómo serían? No se movieron estos, yo lo voy a mover para acá, lo voy a subir un poco, mover para acá, voy a subir un poco, ahí está. Y faltan dos, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo mover, ¿qué será bueno? Ya sé,
Listo, lo tengo. Y lo tengo solucionado. Tenemos varios, tenemos diferentes. Y que nosotros vamos desbloqueando conforme nosotros vayamos avanzando en el videojuego. Ahora vamos a ir directamente al videojuego de Zuma. Vamos a regresar directamente aquí. Vamos a ir a Manager Containers. Seleccionar aquí Run Explorer. Y nos va a abrir el explorador de como si fuera un Windows. Ajá, lo que yo voy a hacer es abrir el explorador, irme a mis videojuegos y ahora escoger Zuma. Muy bien, le doy doble clic y automáticamente pues se va a abrir este videojuego. Excelente, ahí lo tenemos. Nos está pidiendo que lo instalemos. Es relativamente sencillo, solamente es darle por un Next, ¿no? Para que se nos pueda instalar y automáticamente cuando lo podamos instalar ya lo vamos a poder jugar. Vamos a esperar aquí unos segundos para que se pueda instalar este videojuego. Vamos a ver, vamos a esperar unos segundos. Muy bien, aquí ya se me creó. Cuando termina de instalar, en la parte de en el escritorio se me apareció un icono. Yo nada más le di clic. Muy bien, y lo tenemos. Ahora vamos a generar nuevamente nuestro nombre. Vamos a ver, le doy OK y le voy a dar aventura. Muy bien, y voy a colocar pues obviamente el primer nivel. Vamos a jugar un poco para que podamos ver que sí relativamente funciona. Muy bien, y lo único que hay que hacer es darle clics a la sección que queremos eliminar para poder, ahí está, ir jugando, ir eliminando las medallas que tenemos por acá. Muy bien, por acá, muy bien. Entonces aquí podemos verde, azul y verde y automáticamente ganamos. Obviamente el juego se va haciendo más complicado conforme vamos avanzando en estos niveles. Aquí lo tenemos, podemos seguir avanzando y pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es ir eliminando. Ok, listo, excelente. Oh, rayos, me salió mal. Por acá, obviamente entre más pares nosotros juntemos mucho mejor, porque así se nos elimina más rápido. Aquí le puedo dar para que me pueda ayudar a cortarlo más rápido. Muy bien, ahí está, perfecto. Y tenemos diferentes bolas que nos pueden ayudar en este juego, ¿no? Listo, y gané de nuevo. Y vamos a seguir avanzando en estos videojuegos. Muy bien, ahí está. Y pues vamos a seguir jugando. Muchas gracias por seguir mi canal. Recuerda suscribirte y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en un próximo video. Ojalá te puedas divertir bastante con este videojuego. Esto es solo ruido, pero si tú vas a la lista de los cantantes podrás escuchar lo que relativamente sí es música. Podrás saber la vida de los artistas o de los cantantes y podrás escuchar su música totalmente gratis. Así que te invito a que puedas visitar esa lista y recuerda, estás en 90 segundos.